Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en este espacio virtual que hemos querido abrir en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, y por ello hemos organizado este ciclo de conversatorios el día de hoy y el día de mañana como un espacio para hablar sobre la vejez, sobre el envejecimiento. Se tratan de unos conversatorios para entender la vejez y aceptarla con sus limitaciones y expectativas. En realidad es una invitación que os hacemos a todos y a todas a reflexionar sobre si la vejez y el envejecimiento se viven con naturalidad o más bien son etapas veladas por una apología de la vejez que no hace otra cosa que naturalizar la exclusión de las personas mayores. Por eso el día de hoy, con el conversatorio Envejeciendo, y mañana con el Somos Memoria, pretendemos romper estereotipos y pensar que las personas de la tercera edad son como niños, ya no entienden nada o están cansaditos. Quiero agradecer en primer lugar a Pilar Contreras, que se sumara a nuestra llamada y coordinara y moderara estos dos conversatorios del día de hoy y del día de mañana. En breve la voy a presentar, pero también quería agradecer la presencia hoy de Beatriz, Leonarda y David Manuel. Muchas gracias a los tres por haber aceptado la invitación, y de Lola, que no está presencial aquí, pero que nos acompaña a través del Zoom. Muchas gracias también a ti, Lola. Entonces, yo sin más no los voy a presentar a ellos porque Pilar ya nos hablará un poquito de cada uno de ellos, pero sí que os quería leer un breve currículum sobre Pilar. Pilar vive entre Bolivia y Perú desde el año 2013, es activista comprometida con los derechos humanos, ha coordinado proyectos sociales en Latinoamérica con equipos interdisciplinarios en Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Ha interactuado de manera efectiva con la sociedad civil, con los diferentes niveles de gobierno y con organizaciones sociales de base. Uno de los ejes de su trabajo es la promoción de la participación y la organización de los grupos vulnerables, así como la promoción de su participación como actores sociales en la lucha contra la trata de personas, específicamente contra la explotación laboral y el trabajo forzoso. Ha trabajado con personas adultas mayores y adolescentes, con especial énfasis en el fortalecimiento de capacidad de niñas, adolescentes y mujeres. De nuevo, muchísimas gracias a las cuatro personas que van a participar hoy en el conversatorio, y Pilar, de nuevo, gracias por sumarte a nuestra llamada. Te dejo la palabra y nos los presentas. Muchas gracias. Gracias por esta apertura para hablar sobre vejez y envejecimiento. Gracias. También yo suelo agradecer a todas las personas que están detrás de este logro, gente del trabajo técnico, de sonido, de luces, y la gente que ha podido poner esto en las redes sociales. Muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que de qué queremos hablar? Queremos hablar de algo que nos va a ocurrir a todos, pero que por la sociedad en la que vivimos, una sociedad que valora sobre todo al joven, sobre todo esta productividad de trabajar 12, 14 horas diarias, es una sociedad que empieza a menospreciar a las personas a medida que vamos sumando años, sin darse cuenta que son las personas adultas mayores justamente quienes han podido construir el país desde la política, desde lo social, desde las luchas diarias y desde la productividad. Pero creo que lo que va a ser más interesante para nosotros y para el público que nos está escuchando es saber que las personas adultas mayores aún hoy aportan a la comunidad, aportan a la familia, aún hoy son productivas en la medida de sus capacidades y con el rol que como sociedad les otorgamos a las personas adultas mayores. Por eso este conversatorio, y agradezco a Lola que está en línea, la pueden ver ahí, a Beatriz, el haberse sumado a esto, pero sobre todo agradezco a Leonarda y David Manuel, quienes nos van a hablar desde su propia experiencia sobre qué es ser adulto mayor en Bolivia. Vamos a empezar con, espero poder hacerlo bien, con una presentación chiquitita que nos va a permitir ver cuál es la situación del adulto mayor en Bolivia
y cuáles son las cifras que tenemos en Bolivia sobre los adultos mayores. Sobre esto nos va a hablar Beatriz Murillo. Beatriz es licenciada en Economía, tiene una maestría en Salud Pública y tiene diplomados en Gerencia de Proyectos de Salud, es egresada también de la carrera de Antropología. Sin embargo, Beatriz, desde la economía, es una persona que ha dirigido organizaciones no gubernamentales como la Fundación Horizontes en La Paz, que se dedicaba exclusivamente a la atención, protección y prevención de los adultos mayores en el país. Actualmente, Beatriz es voluntaria de la Casa Amandita del Adulto Mayor. Dale, Beatriz, te cedo la palabra. Quizás puedes usar ese. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pilar. Bueno, para entrar un poco en contexto, vamos a empezar hablando de la situación del adulto mayor, ¿no? ¿Qué es el adulto mayor? Bueno, como ustedes saben, en Bolivia tenemos una población de 11.216.000 personas. De esa población, 1.213.200 personas son adultas mayores. Esas personas adultas mayores, que más o menos es un poco más del 10%, de esa población de 1.213.200 adultos mayores, 642.800 personas son mujeres adultas mayores, que sería el 53% de la población adulta mayor, y 570.400 varones son los adultos mayores que tenemos en Bolivia, que es un 47%. Como podemos ver, de la población adulta mayor hay más mujeres que varones. Estas poblaciones adultas mayores están más concentradas en el área urbana, no tanto en el área rural, ¿no? Parecería que debían estar más en el área rural, pero están en el área urbana y además están en el eje principal de Bolivia, o sea, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La mayoría de la población adulta mayor que tenemos en Bolivia está entre los 60 y 69 años. Eso quiere decir que tenemos un envejecimiento moderado. Hemos entrado en un envejecimiento moderado porque antes teníamos un envejecimiento más bajo. Pero no hay que dejar de ver que hay también una población muy pequeña de personas de 90 años, que esos serían los longevos del país, especialmente en Tarija, ¿no? Donde por investigaciones se ha visto que por el consumo del vino y todas estas cosas hay muchos adultos mayores longevos. También podemos decir que de toda esa población que hemos hablado, de 1.213.200 adultos mayores, solo están jubilados o acceden a una jubilación entre el 15 y 18% de toda la población. Eso quiere decir 218.376 personas. Los demás adultos mayores no cuentan con una jubilación y ahora solamente cuentan todos los adultos mayores, tanto jubilados como no jubilados, de una renta dignidad. Pero esa renta dignidad tampoco llega al 100% de los adultos mayores, solo un 80%, por varias razones, ¿no? Unos porque viven lejos y a veces no pueden salir a cobrar. Otros porque han tenido problemas con sus documentos y no pueden, tienen doble documentación y no han podido arreglar y hasta ahora no pueden cobrar su renta dignidad, u otros que por haber tenido doble documentación han cobrado 2 meses y se les ha quitado. Eso podríamos decir de lo que es la situación del adulto mayor en este momento en Bolivia. Todos estos datos son gracias a lo que nos muestra el INE y también la unidad del adulto mayor del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Ahí nomás. Muchas gracias, Beatriz. Evidentemente nos está dando datos muy difíciles,
Primero, me parece muy importante reflexionar sobre la feminización de la vejez, ¿no? Hay más mujeres que varones. Y si nos ponemos en situación, las mujeres hacemos trabajo productivo, reproductivo, es decir, trabajamos sobre todo en la casa, en el cuidado de los hijos y demás, o con empleo informal, lo que significa que tenemos aún menos acceso a una jubilación, ¿no es verdad? Esta es una cosa que quiero que ustedes nos comenten. Y la otra cosa que me parece muy fuerte es que el 80% vive con la renta dignidad. ¿A cuánto asciende la renta dignidad? 350 bolivianos para las personas que no tienen jubilación. Al mes. Y para las que tienen jubilación, 300. En caso de que nos estuvieran viendo fuera, ¿cuántos dólares son 350? Sí. 50 dólares. O sea, un adulto mayor que no tiene jubilación vive con 50 dólares al mes en Bolivia. Muy bien. Con base en este comentario, yo me atrevo a preguntar a Lola. Primero Lola, cuéntanos, ¿qué tienes que aportar a esta parte del debate? Bueno, claro, realmente las cifras que nos presenta Beatriz siguen siendo preocupantes. Imagínate que llevamos con políticas, ¿no? Políticas públicas, además centradas en las personas mayores, adultas mayores, pues que ofrecen una serie de alternativas y de cuidados importantísimos para la vejez, pero vemos que definitivamente ha sido totalmente insuficiente, ¿no? Entonces, es una preocupación muy grande. Y creo que una de las cosas que más preocupa, y sobre todo en estos contextos y en pleno siglo XXI, en donde estamos pues viviendo una serie de crisis de todo tipo, desde ambientales, sociales, políticas, económicas, etcétera, los adultos mayores pues no estamos preparados, y yo me incluyo allí, y con estas condiciones para tener una vida digna, ¿no? Para realmente terminar nuestros años, los que vamos a tener, con una vida más digna, humana, como esperamos, ¿no? Entonces, es una preocupación, y sobre todo esta tendencia al empobrecimiento, no solamente esta tendencia que mostró ahí Beatriz a un crecimiento cada vez más importante de la población adulta mayor, pero en condiciones que son muy alarmantes, ¿no? Y sobre todo, pues este empobrecimiento, ¿no? Cada vez más vemos que la jubilación pues, no alcanza a las personas, las que tienen incluso, las jubilaciones son bajísimas también, aquellas que se logran jubilar, sobre todo pues con salarios que también han sido, pues hemos tenido salarios relativamente bajos en los sistemas públicos. Jubilarse con estos salarios tiende pues obviamente a empobrecernos más, porque tampoco podemos acceder a seguros, si bien tenemos, más adelante tal vez voy a hablar yo un poco de eso, si bien accedemos a un seguro público como es el SPAM, el seguro de vejez para las personas mayores, también es muy limitado y es insuficiente, ¿no? Y los servicios no están preparados, entonces tenemos muchísimos gastos de bolsillo, ¿no? Y más si tomamos en cuenta que lo que tú dijiste, ¿no? Todavía seguimos siendo activos, todavía somos activos económicamente, y tenemos dependientes todavía, ¿no? Tenemos dependientes, entonces no es solamente invertir en nosotros. En el estudio que se hizo creo que fue en el 2012 con la Universidad del CIDES principalmente y el PNUD, Mauricio Medinaceli se encargó de un análisis sobre la renta dignidad
y en qué invertían la renta dignidad los adultos mayores y los resultados. Hay una publicación al respecto que se puede acceder a ella, que es muy interesante, ¿no? Pero claramente se observa que la renta dignidad es invertida en gastos de la casa, del hogar, ¿no? Desde hasta, no sé, hacerse cargo de comprar las garrafas de gas, por ejemplo, para la alimentación, la comida o los préstamos a los hijos, eso sin contar después todas las denuncias que han habido los hijos, muchos de los hijos que les quitan el dinero a los padres, ¿no? Con la renta de dignidad. Entonces, este proceso de envejecimiento es preocupante. Han habido avances, supongo que sí, en muchos de los campos, pero realmente la manera como estamos envejeciendo en Bolivia nos tiene que llamar a estas reflexiones. Por eso saludo muy, muy bien este conversatorio tan necesario, tan importante, para empezar a generar estos debates, ¿no? Estas distintas maneras también que hay de envejecer, ¿no? Y de vivir el envejecimiento, que también es distinto en el área urbana, en el área rural, de acuerdo a la pertenencia étnica, de acuerdo al género, al estatus económico, a la disponibilidad o no de un seguro de salud. Claro. Entonces, hay una manera de envejecer en Bolivia que es bastante heterogénea, ¿no? No podemos generalizar, si bien tenemos datos, pero estos datos, detrás de esos datos se esconde también todo un contexto muy heterogéneo, porque no es lo mismo una persona en el área urbana que en el área rural, ¿no? No sé si estoy pensando, y no sé si vieron todos la gran película boliviana Utama, que plantea toda una serie de problemáticas ambientales, de la migración, etcétera, pero principalmente nos muestra esto, cómo están envejeciendo las personas adultas mayores en el área rural también, ¿no? Muy pobres, solas, con los hijos que han migrado a las ciudades, sin nadie quien realmente los socorra en caso de necesidad, sin agua, en fin, es dramático, ¿no? Entonces, en general hay un envejecimiento muy, muy, muy desigual y muy, muy heterogéneo, ¿no? La desigualdad creo que es uno de los temas fuertes, ¿no? Gracias, Lola. Me cortas cuando me digas que debo cortar porque no sigo Gracias, hablando. Lola. ¿Qué te parece si has tocado 3 temas que me parecen fundamentales? El empobrecimiento continuo, o sea, que ven aumento a medida que uno envejece. Los adultos mayores que tienen dependientes, no solamente existen adultos mayores solitos, sino que mantienen a nietos. Y la tercera cosa sí es esta soledad del adulto mayor, sobre todo en el área rural. Pero ahora quiero pasar la palabra a David Manuel. Teníamos una pregunta que es: ¿cómo nos preparamos para la vejez en Bolivia? ¿Qué nos puedes decir, David? Bueno, buenas noches. Yo pienso que en el momento toda la sociedad no está preparada para llegar a ser adulto mayor. En mi caso, yo no me he preparado por varias razones. Entonces, ¿cuál sería la manera de prepararse? Sería preveyendo tal vez ahorrando de joven para tener una jubilación, en realidad no encuentro el modo. Yo en este momento tengo 75 años, vivo, a manera de testimonio, vivo solamente con la renta dignidad, de la cual yo pago un alquiler, que tengo una pieza alquilada. Dentro de ese marco, que tengo que aumentar todavía más dinero, pero como todavía me siento con fuerzas, yo tengo una actividad de hacer trámites. Es por eso que yo rogaría
a las autoridades de la municipalidad, derechos reales y todos los lugares de la aduana donde uno hace trámites, que nos traten a los mayores, a las personas mayores, y nos den preferencia para hacer nuestros trámites más rápidos, no tan burocráticos como lo que acostumbran a hacerlo. Ese sería mi pedido, pero prepararse. No he visto yo que la gente esté preparada para llegar a ser adulto mayor. Gracias. Me olvidé hacer una presentación previa. David Manuel Tordoya Maldonado es soltero, no tiene hijos. Él trabajó en la UMSA y en otras instituciones, pero no logró jubilarse. Actualmente tiene que seguir trabajando para pagar su alquiler, tiene ingresos fijos solo de la renta dignidad y es miembro, asiste a la Casa Amandita. Perdona por no haber presentado antes. Esta es la realidad de David Manuel y él está presente en este instante como no solo representante de los adultos mayores, sino también como una suerte de dirigencia, de líder de adultos mayores. Ahora quiero preguntarle a Leonarda, hace un instante hablábamos de la realidad de las mujeres adultas mayores en Bolivia. Leonarda tiene 73 años, nació en La Paz, es casada, tiene 2 hijos. Estudió la secundaria hasta el 4º año, cursó un secretariado ejecutivo en el Instituto Arrieta, pero no concluyó. Sin embargo, este estudio le sirvió para trabajar en varias instituciones públicas. Pero, al igual que David Manuel, no es jubilada. Actualmente solo vive con la renta dignidad y también asiste a la Casa Amandita. Son 2 personas que han trabajado a lo largo de su vida, no es que no han trabajado, y han trabajado en instituciones públicas, en instituciones del Estado, y sin embargo no tienen acceso a una jubilación. Leonarda, ¿cómo es ser persona adulta mayor, mujer, en Bolivia? Bueno, como adulta mayor, yo trato de ser fuerte y trato de colaborar todavía a mi familia, a mis 2 hijos, tengo 2 nietos, entonces siempre constantemente estoy con ellos, trato de apoyarles y también contarles mis experiencias de trabajo y también asisto a Casa Amandita, donde me siento muy feliz porque yo considero Casa Amandita como si fuera mi segundo hogar. Me siento tan bien porque en ahí tenemos médicos, gracias a Dios, voluntarios, tenemos médicos, psicólogos, después trabajadora social, y siempre hacemos ejercicios, nos sentimos todos bien ahí los adultos mayores y doy gracias a Dios que yo he llegado a Casa Amandita. Leonarda, ¿y por qué no tienes jubilación a pesar de haber trabajado en instituciones públicas? No tengo jubilación porque no llegué a los 10 años de aportación. Sí. Y claro que podía, con mi bono dignidad me indicaron que yo podía, me faltaba poco para lograr eso, pero no me alcanzaba porque como ya me había retirado del trabajo, entonces no me alcanzaba para poder aportar lo que me faltaba. Por eso no me encuentro con una jubilación, tan solo vivo con mi bono dignidad. Muchas gracias. Sí, David, ¿por qué no tienes jubilación? Muy bien, linda pregunta para mí porque, miren, este es un testimonio real. Yo hace 15 años atrás, yo fui a las FPs que me correspondía a mí y saqué mi saldo. Yo efectivamente he trabajado en lugares donde tenía buenos sueldos. Entonces,
y me dicen, sacan y era 72,000 bolivianos que me pegaron. Entonces, y yo estaba con un amigo y les digo, como ya va a pasar esto a manos del nuevo gobierno que ya estaba, que era del MAS, no, yo digo, esto se lo van a robar, igual que Dante no sé qué hizo también una estafa y creo que entró a la cárcel, y toda la gente de los empleados públicos, un conflicto grande, se desapareció todo el dinero. Entonces yo decidí personalmente sacármelo. Yo pregunté a la secretaria me dijo, ¿cómo no? Haga una cartita, aquí en la puerta se lo van a hacer, me entrega y en 20 días le devolvemos el total. Sin ponerme ningún obstáculo, presenté mi carta y en 20 días salió mi cheque con los 72,000 bolivianos. ¿Qué hice con eso? La verdad es que yo me lo comí. Viajé, conozco toda Bolivia, menos Pando. He comido comida tarijeña, comida chuquisaqueña, bueno, he visitado, o sea, no me arrepiento. Claro que duele un poco, porque ahora en estas circunstancias que yo ya estoy pidiendo hilo, como he dicho, que por favor las autoridades de la alcaldía, de derechos reales y de todos los lugares donde yo puedo hacer los trámites, que nos den esa mano a los adultos mayores que realizamos esa actividad aún siendo mayores de edad. ¿No ve? Gracias. Gracias, David Manuel. ¿Qué tienes que decir, Bea, para cerrar esta primera parte del conversatorio? Bueno, para cerrar yo puedo decir primero que tú has hecho un análisis de que habemos más adultas mayores, mujeres que hombres. Bueno, por estudios que se han hecho, dice que las mujeres podemos sobrevivir como viudas y no tanto así los adultos mayores cuando son viudos. Entonces, generalmente cuando ellos quedan solos no pueden seguir viviendo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las causas por qué hay más mujeres adultas mayores, ¿no? Y creo que son menos tendientes a la depresión, ¿no? Que a veces los puede llevar a una muerte. Ahora, de acuerdo a lo que los testimonios de los adultos mayores que están aquí, que los conozco, veo que todos, ¿no? Yo creo que nunca nos hemos preparado para la vejez. Hemos pensado que la juventud es siempre larga, ¿no? Y que nunca va a llegar, pero tarde o temprano llega y llega rápido, ¿no? Y a veces ya no nos da tiempo para prepararnos. Y creo que esa es una reflexión que debemos tener y mostrar más que todo, ¿no? A las personas que están en ese proceso, porque todos vamos a llegar a esta etapa, ¿no? Cada día envejecemos un poco más. Creo que para cerrar esta primera parte, que me parece importante, los puntos que hemos tocado, esto de que las mujeres vivimos más, me ha sorprendido el dato sobre la urbanización de la vejez, es decir, que en las ciudades es donde tenemos más adultos mayores, el pensar que solo el 18% en Bolivia alcanza a una pensión de jubilación, lo que no necesariamente significa que sea una jubilación alta, o sea, pero tiene una pensión de jubilación, y pensar también que la jubilación supone el acceso a servicios de salud también, ¿no es cierto? Si bien es cierto que los gobiernos han logrado que exista el SUS, que es para la atención de toda la población, a la vez sabemos las dificultades que tiene el acceder a estos servicios, porque el 80% de la población accede a ellos, ¿no? Entonces es difícil. Lola añadía el tema de el empobrecimiento, esta tendencia al empobrecimiento a medida que envejecemos, y sin embargo también tendríamos que pensar como sociedad, y a mí me parecería, siempre que veo jóvenes de 40 años, digo, a ver, estará pensando en los años que le vienen después, estará ahorrando, estará
pensando en cosas tan sencillas como no tener una casa con demasiadas gradas, porque en la vejez las gradas son difíciles, tener un baño con de donde uno se pueda agarrar mientras se está duchando. Son cosas que uno no piensa, y en los departamentos o en las casitas que uno se hace, uno no pone esto porque como uno está joven, no lo ve, ¿no? Entonces sí, mi pregunta era, ¿nos preparamos para la vejez? Creo que no lo hacemos, a pesar de que la pirámide está cada vez invirtiéndose más, ¿no? Cada vez tenemos más viejos que jóvenes. Esto me parece fundamental para pensar en cómo estamos en la vejez en Bolivia y cómo vemos a los viejos, cómo vemos a las personas adultas mayores en Bolivia. Tenemos reglas, tenemos normas, en el banco está la fila prioritaria, en la subida de los aviones también está la fila prioritaria, pero hay rampas ahora en las calles también, eso también se ha logrado, pero creo que eso no responde a las necesidades de las personas adultas mayores, porque todavía no las hemos pensado. El director decía, quizás las vemos con esta mirada asistencial, y quizás la forma en que el Estado está respondiendo a la presencia de adultos mayores todavía es muy asistencial. Tienen hambre, entonces les doy la renta dignidad. Tienen problema de salud, entonces les doy su seguro de salud. Pero no está viendo de manera integral y continua. Por eso ahora voy a ceder la palabra a Lola. Ella es más conocida por todos nosotros como Lola. Su nombre es María Dolores Castro. Es colombiana boliviana, antropóloga de formación. Su desempeño profesional ha girado en torno al campo de la investigación, sistematización y evaluación de proyectos y programas en distintas áreas del desarrollo vinculadas con enfoque de género, generacionales, interculturalidad, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Yo voy a dar la palabra a Lola. Ella nos va a hablar ahora de los derechos en salud de las personas adultas mayores en Bolivia. ¿Cómo estamos con este otro punto? ¿Cómo estamos en Bolivia con el acceso a salud de las personas adultas mayores, Lola? Ahora voy a compartir tu presentación para que el público también vea. Gracias, Pilar. Yo creo que sí, solamente es para que lo tengan ahí como de datos, algunos datos. Yo después me voy a referir a ellos, no ahora en este momento, pero lo puedes poner, no hay ningún problema. Entonces, solamente antes de empezar, muchas gracias, quiero decir que estoy plenamente de acuerdo con lo que se ha planteado en relación a que no estamos preparados para envejecer, ¿no? Definitivamente, y esto también lo voy a vincular con el tema de salud. Y con todas las implicaciones que todo esto tiene, ¿no? El no estar preparados para envejecer. Y si llegamos a prepararnos, si estuviéramos preparados, me parece que es un asunto más individual, personal y familiar, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo soy adulta mayor, ya soy parte de esta generación, y si bien no me preparé como seguramente debería ser para tener una vejez, digamos, más digna, más tranquila, si bien digamos, tomé algunas previsiones, no es suficiente. Es decir, este no es un asunto individual, personal, de prepararse uno mismo o la familia. Lo que quiero decir es que este es un asunto que para realmente envejecer más dignamente y humanamente tiene que ser una política pública. Tiene que ser una política pública que la población, o que lleguemos en mejores condiciones a la vejez, tanto de salud, no solamente de salud, sino en todo sentido, como decía Leonarda,
lo que hacen en la Casa Mandita, que es vida, ¿no? Para ellos, estar con otras personas, relacionándose, haciendo actividades, contándose seguramente historias. Todo esto es lo que pues va a influir en la salud y en esta vida más de bienestar y digna, ¿no? Y no solamente la política pública tiene que estar dirigida a los adultos mayores, sino también a las familias. Las familias también tienen la responsabilidad de prepararse, obviamente, porque en los países en donde vivimos, gracias a las familias, de alguna manera, los que tienen familia, hay muchas personas que no la tienen, que viven solos, pero la mayoría de los adultos mayores en Bolivia viven en familias extendidas, es decir, los acogen aquellos que los pueden acoger porque muchas veces pues no tienen dónde ir. Entonces, pero estas familias no están preparadas tampoco para el cuidado del adulto mayor. No hay una preparación, las instituciones no invierten en preparar a las familias. Si se prepararan incluso a las familias, la sobrecarga podría ser mucho menor y todo esto que se genera con los cuidados. Yo actualmente vivo esa situación, por eso digo que por más de que a veces uno se prepare, puede prepararse, pero de repente vienen estas situaciones en donde pasas de ser, yo he pasado de ser una profesional, sigo haciendo mis actividades en la medida de lo posible, pero ahora soy cuidadora, ¿no? Soy cuidadora y enfrentarse a esto es bastante complicado, porque no es solamente cuidar a la persona, sino además todo el gasto de bolsillo, todo lo que tenemos que hacer para poder cuidar a una persona que tiene un problema de salud y que el sistema pues no está preparado para eso, ¿no? Entonces, yo hace más o menos casi alrededor de unos 8 años hice algunas investigaciones sobre este tema precisamente de salud y los derechos de las personas mayores. Hice observaciones en servicios de salud, principalmente un trabajo muy importante en la Caja Nacional de Salud. Ahí estuvo Beatriz acompañándome también en estas investigaciones. Entonces, se generó información muy, muy importante y principalmente estuvo enfocado al trato de las personas en los servicios de salud con un enfoque de derechos y la calidad de la atención y cómo los adultos mayores también percibían los servicios de salud. Entonces, estas investigaciones fueron obviamente presentadas en el marco de una institución y de alguna manera arrojaron datos fundamentales para toma de decisiones y desarrollo de estrategias importantes que hicieron estas instituciones. Lo que se vio en estas investigaciones es que Bolivia ha trascendido a un cambio importante en lo que se refiere a las políticas públicas, de alguna manera orientadas a la inclusión de la salud de las personas mayores, principalmente a partir del seguro de salud, que pasó por distintos gobiernos, ¿no? No ha sido uno solo para no decir fue en tal gobierno, qué sé yo, sino lo mismo que la renta dignidad, bono sol, bono vida, etcétera, que también ha sido pues parte de estos manejos también desde la política estatal, ¿no? Entonces, pero aún así hubo un avance importante en el reconocimiento de los adultos mayores y en el reconocimiento sobre todo de medidas para incluir a los adultos mayores en la salud a partir de estas leyes. No obstante, a pesar, digamos, de estos avances en las normativas y de la construcción de modelos integrales de salud, no ha sido suficiente, ¿no? Lo que observamos que hay una falta de información sobre estos mismos seguros, sobre lo que implica el seguro de salud, incluso para las personas mayores que llegan con toda una serie de problemáticas y que esperan que sean resueltas, porque a eso van, ¿no? A eso van a los servicios con muchas dificultades, a veces solos, a veces acompañados. O sea, es todo un proceso para las personas mayores llegar a estos servicios de salud con seguro o
sin seguro, y encontrarse con una serie de situaciones en los servicios donde no les resuelven pues, sus necesidades más importantes en salud. De acuerdo a los datos que en ese momento teníamos más o menos para el 2012, y yo creo que más bien esto ha incrementado después de la pandemia, aproximadamente un 42% de la población en general tiene exclusión en salud, ¿no? O sea, pasa por estos procesos de exclusión en salud, y esto es mucho mayor, obviamente, tratándose de las personas adultas mayores, que son más vulnerables, incluso que muchas veces los servicios no están preparados en infraestructura ni siquiera para recibirlos. En ese momento algunos servicios de salud ni siquiera tenían ramplas. Yo recuerdo un centro de salud, no me acuerdo el nombre, Bea, si tú te acuerdas, de Miraflores, que la atención estaba en un segundo piso y había que subir unas gradas impresionantes. Y era un centro de atención para adultos mayores. No sé si seguirá existiendo este centro. En todo caso, lo que vimos es eso, ¿no? Es decir, está el spam, está este seguro, sin embargo, la atención y todas estas dificultades pues se convierte en una barrera en realidad para la atención, aparte de estos problemas de infraestructura, de trato, etcétera. La escasez y la no disponibilidad de medicamentos en ese momento era, pero el pan del día, y salían los adultos mayores cuando los entrevistábamos, hablábamos con ellos, nos decían que siempre les daban lo mismo, ¿no? Un paracetamol, es decir, el paracetamol para todo, ¿no? El paracetamol para todas las dolencias que ellos presentaban y pues solicitaban ser atendidas, ¿no? Además, también la falta de personal especializado, ¿no? Entre otros indicadores que nos mostraban que los servicios definitivamente no estaban preparados para atender a las personas mayores. También el mismo sistema tan fragmentario de salud, en donde para sacar una cita tienen que pasar por otras atenciones, o para ir donde un especialista primero tienen que ir a un servicio de salud de atención primaria, y así sucesivamente. Toda una serie de gestión de salud muy fragmentada, que lo que hace es afectar, y sobre todo a las personas adultas mayores, que incluso, como les mencioné antes, muchos de ellos van solos, no tienen quien los acompañe, ¿no? a estos servicios, y mucho menos quien les explique el tratamiento. Todos salen con la misma receta en el bolsillo. Y lo que ha pasado es que también algo muy interesante que hemos encontrado en la investigación es que los adultos mayores han encontrado en los servicios de salud, es decir, uno se preguntaba, pero si con este trato, que no hay medicamentos, que siempre les dan lo mismo, sin embargo, ansían ir a un servicio de salud, es decir, se preparan, incluso añoran la cita, etcétera, no tanto por su atención, sino por encontrarse con sus pares. Y hacían del pasillo prácticamente una salita de conversación entre ellos, ¿no? Se contaban sus historias, etcétera, y se podían estar ahí. O sea, el tiempo de espera para ellos, a pesar de que se quejaban, pero el tiempo de espera para ellos era más bien, de alguna manera, una oportunidad para poder dialogar con otras personas. Y entre ellos se compartían recetas, pero no recetas dadas por el médico, o que era el mismo paracetamol para todos, sino las recetas que ellos tenían de la medicina tradicional y que la habían probado pues hace mucho tiempo y que era para ellos más efectiva. Es decir, esto es muy interesante en ese sentido, ¿no? Cómo los adultos mayores veían entonces también estos espacios como una oportunidad para estos intercambios. Entonces, aunque también lo que se vio es que, a pesar de que ya y las mismas normativas nos muestran que en las enfermedades no transmisibles como la diabetes, hipertensión, que son, digamos, las que más padecen los adultos mayores, o las causas de mortalidad en ellos, y las mismas normativas que reconocen que estas enfermedades pueden prevenirse y atenderse en los niveles de atención primaria. Aún así, las medidas de prevención
no están realmente muy focalizadas en la prevención de estas enfermedades no transmisibles. Y es más, los propios proveedores de salud, los mismos proveedores de salud manifestaban que los adultos mayores lo que requieren es, por toda su complejidad de salud, son atenciones especializadas que resultan siendo muy complejas y costosas, ¿no? Es decir, esta otra cara de la moneda, un sistema que supuestamente tiene que ofrecer esta atención gratuita y preparar a sus prestadores para ofrecer y prevenir y resolver estos problemas que son totalmente prevenibles en salud, tampoco lo hace, ¿no? O sea, estoy tal vez generalizando y encontramos también particularidades entre estos procesos, ¿no? Encontramos muy buenas atenciones, encontramos personas que nos comentaban que tenían mucha confianza con los médicos porque les había resuelto su situación, etcétera, pero estas, como les digo, eran particularidades. Otro de los aspectos que nos llamó muchísimo la atención es que el adulto mayor es visto, y los problemas de salud son vistos como este envejecimiento que es más negativo, ¿no? Este envejecer perdiendo todo, ¿no? Perdiendo la vista, perdiendo el oído, los cuerpos callosos, los cuerpos arrugados, en fin, todo esto, sin una idea de un cuerpo diferente, ¿no? Y de una dignidad distinta de salud de las personas mayores, y pensar que ellas tienen también y viven experiencias y necesidades importantes para su salud, por ejemplo la salud sexual, que no es abordada y ni siquiera en ese momento que hicimos las investigaciones estaba en el seguro de salud. Hoy en día entiendo que alguna norma de salud sexual y reproductiva incluyó ya el tratamiento de la menopausia y la andropausia, etcétera, pero no sé cómo van estas atenciones, ¿no? Pero el adulto mayor es una persona que se desprovee totalmente de su sexualidad en las atenciones en salud. Solamente es la tos, la respiración, en fin, todas estas otras situaciones, y definitivamente no resuelven otras necesidades que ellos tienen. Tuvimos varias testimonios en donde las mismas enfermeras nos contaban que encontraban personas mayores, por ejemplo, con ITS, que son infecciones de transmisión sexual, pero que no podían darle ningún medicamento porque estos medicamentos no eran para los adultos mayores, sino eran para los programas de salud sexual y reproductiva de personas entre 15 y 49 años, pero no para los adultos mayores. Pero algunas de ellas se sensibilizaban por esta situación y sacaban los medicamentos casi, de contrabando, para poder atender al adulto mayor y explicarle que tenía una infección de transmisión sexual y lo que podía ocurrir. Es decir, ellos viven su sexualidad, pero tampoco es tomada en cuenta. Lo mismo la salud mental, ¿no? Muchos llegaban con casos de maltrato, es decir, aparentemente iban por otros temas, ¿no? De su hipertensión, qué sé yo, pero en realidad en el fondo era el maltrato. Y por tanto no había tiempo de los proveedores de salud, de los prestadores, para darles para atenderlos, para ofrecerles una consejería, escucharlos, etcétera, de tal manera que las personas pudieran realmente llegar al fondo de por qué estaban allí. Y muchos de ellos, pues, en las historias ya a través de nuestras conversaciones nos empezaron a hablar de estos maltratos y de lo deprimidos que se encontraban. Entonces, aunado a ello, la depresión y todo este estado, pues, nos ha hecho ver que definitivamente la salud mental y la salud sexual están realmente totalmente, son muy marginales, ¿no? Son muy marginales. Entonces, como digamos, para ir cerrando, a partir de estos hallazgos, lo que hemos claramente visto es que los adultos mayores no son sujetos de derechos ante esta situación, ¿no? Es decir, se supone que el seguro y todas estas políticas públicas tendrían que hacer énfasis en estos enfoques de los derechos, pero definitivamente no lo son, ¿no?
Entonces, además de otra serie de elementos y de factores que hacen que el adulto sea más vulnerable en temas de, por ejemplo, la pertenencia étnica, personas que no traían incluso ni su carnet de identidad porque no lo tenían todavía. Supuestamente hubo una carnetización de todos los adultos mayores y etcétera, también como el reconocimiento de un derecho, pero algunos eran devueltos porque no tenían su carnet de identidad, ¿no? Ese tipo de situaciones que también contribuían de alguna manera a vulnerar los derechos y el maltrato. Y particularmente también la situación, tú lo preguntabas, Pilar, de la salud de las mujeres adultas mayores, es una de las situaciones que merece particular atención precisamente por la situación que tú misma mencionabas, de la feminización del envejecimiento, y aunado a ello todo el contexto de desigualdad social, de la sobrecarga del trabajo doméstico, del cuidado, de una salud reproductiva deteriorada que empiezan muchas veces desde muy temprano a ser madres, y los temas de desnutrición que se van acumulando. Es decir, hay una acumulación de la carga de salud muy alta, mucho más alta en las mujeres, pero hay una ausencia de estas estadísticas en los temas de salud desde la perspectiva de género que no permite entonces cómo trabajar estas brechas de salud. Ahí yo solamente termino ya con esto, ahí les puse estas diapositivas nada más para que ustedes la miren. Una de las cuestiones, la anterior, por favor, es solamente muy rápido, que es muy interesante ver en esta diapositiva que es del INE, a partir del censo del 2012, cómo nos muestra que los adultos mayores obviamente tienen una asistencia importante a las cajas de salud, a los servicios de salud en general, pero también tienen una alta asistencia a otras alternativas como la medicina tradicional, las soluciones caseras y las farmacias. Hay una alta automedicación también de los adultos mayores, ¿no? Ese es otro de los temas que se encontró. Sin embargo, fíjense en el área rural es mucho mayor todavía, o sea, la inasistencia a los servicios de salud, la asistencia, perdón, es bajísima frente a la importancia de asistir a un médico tradicional o sus soluciones caseras o la automedicación. Entonces, ante esta situación, la necesidad de invertir y de desarrollar estrategias de atención domiciliaria es una necesidad fundamental en los programas de salud. Los programas de extensión comunitaria y familiar son claves, a pesar de que tenemos la SAPSI, que es uno también de los avances importantes, que es la salud familiar, comunitaria, intercultural. Y como dijo Beatriz claramente, la mayoría de las personas viven más en el área urbana que en la rural, pues sigue todavía priorizándose las atenciones en los servicios de salud y no en esta extensión más comunitaria, familiar, que claramente es una alternativa muy importante para los adultos mayores. Siguiente, rápidamente. Imagínense cómo esta situación realmente se ha complicado y se ha complejizado con el COVID. Hace poco la ANAMBO, que es la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia, se declaró en estado de emergencia con la pandemia y después de la pandemia por la falta de respuesta de prevención y atención durante y después de la pandemia, ¿no? Entonces, si la situación estaba difícil antes de la pandemia, pues se complejizó. De acuerdo al reporte de epidemiología del Ministerio de Salud, más del 52% de las personas que fallecieron por el COVID correspondieron a los cuales 58% fueron varones y 42% mujeres. También los centros de acogida, no sé si la Casa Mandita, eso nos va a hablar, Bea, es un centro de acogida, pero ahí fue también muy preocupante el tema del COVID con los contagios y la defunción también. Además, los incumplimientos de las normativas
sobre todo de que se acceda y se atienda también a los adultos mayores en los establecimientos de salud por temor al contagio de parte de los prestadores de salud. Obviamente que pues fue un contexto muy complicado, sobre todo también para los prestadores, hay que reconocer eso, y el descontrol tan impresionante en los precios en las farmacias para los medicamentos, en donde los adultos mayores definitivamente no pudieron asistir, y pues los fallecimientos fueron muy preocupantes, aparte de todas estas situaciones que hubo en relación a otras medidas necesarias para la prevención. Siguiente, por favor. Siguiente, creo que ya, ¿no? Bueno, nada más es que se ratifica lo de la vulneración también de los derechos, este es un informe de la Defensoría del Pueblo, en donde entre las gestiones 2020 al 2022, no tenemos otros datos más recientes, posiblemente no sabemos si incrementó o no. Ahí se registraron denuncias de vulneraciones a los derechos humanos sobre todo en el eje central y principalmente en La Paz, es donde más hay vulneración de los derechos, sobre todo referidos a los temas de dignidad, ¿no? Del maltrato, el abandono, esta situación que es la que realmente enfrentan los adultos mayores de una manera crítica, pero también aquellos que incluso les han afectado el derecho a la propiedad privada. Hemos visto incluso en la televisión el desalojo de adultos mayores, ya sea por sus familiares o por algunos otros a personas ajenas que prácticamente les quitan y les roban la vivienda, ¿no? Entonces, creo que ya, ¿no? Con eso, el tema de la vulneración de los derechos y todo lo que implica en temas de salud, pues es un problema bastante serio. Con eso ahí dejo Pilar. Mil gracias, Lola. Me parece que ha sido una revisión así muy rapidísima sobre datos que son importantes. Me quedo yo, voy a hacer un breve resumen antes de pasarle la voz a Bea y a Leonarda y David. A ver, primero, me parece muy fuerte saber que los sistemas de salud no están preparados para la atención de las personas mayores. Cuando estábamos trabajando en HealthPage, de algún modo las tres, creo que la cifra de geriatras que tenía el país no llegaba a 50. No sé en cuántos estamos ahora, pero en ese momento no teníamos ni 50. Yo he vuelto al país para acompañar a mi mami en sus últimos años, y en Cochabamba nos hemos encontrado con lo mismo: no hay geriatras, no hay gerontólogos. Y entonces quienes tienen que hacer la atención del adulto mayor son médicos generalistas o el amigo de la familia, que obviamente ha atendido a la persona desde más o menos los 50 y que sigue atendiendo a la misma persona sin tener la formación en geriatría o en gerontología. La otra cosa que me parece importante, Lola, es esto de que no existe una visión de prevención primaria en el país. No existen las personas, obviamente, pero tampoco en el país. ¿Qué significa la prevención? Y esto, las tres que hemos trabajado el tema de género también, sabemos que la prevención se limita a informar a la posible víctima, ¿no es verdad? En el caso de salud, la prevención se limita a informarle de lo que puede enfermarse, pero no se hace verdadera prevención. No se trabaja sobre el cuerpo que va a ir diferenciándose, y no me refiero solamente a trabajarlo de manera individual, sino realmente trabajarlo como política pública. De hecho, se dice que uno empieza a envejecer el día que uno nace, ¿no es verdad? Pero no tenemos esta concepción como sociedad, pero tampoco como Estado. No construimos políticas preventivas que nos permitan llegar como población de mejor manera a la vejez. La otra cosa que me parece muy fuerte de todo lo que has dicho, Lola, es la exclusión de las personas mayores de
salud sexual y reproductiva, de infecciones transmitidas por de los ITS, infecciones de transmisión sexual, y más fuerte aún, la salud mental. ¿No es verdad? ¿Cómo podemos excluir a los mayores? Me acuerdo otra vez de mi época en HealthPage, que las mujeres mayores de 49 años no accedían a mamografías, porque se suponía que no había, cumplías 50 y repentinamente no tenías deseo sexual, no tenías actividad sexual, y por eso el Estado garantizaba que toda esa atención solo hasta los 49 años, ¿no es verdad? Entonces sí me parece importante poner estos temas en la mesa. No sé, Bea, ¿qué más quieres añadir antes de dar? Perdón, Sí. Pilar, solamente perdón, Pilar, solamente este último punto que mencionaste es clave, porque claramente se muestra la visión de salud que se tiene en general de las personas, que es sobre la vida activa reproductiva. Después, no. Entonces, ese es un tema también central. Muy bien, gracias, Lola. Dale, Bea. Bueno, hablando un poco también de salud, ¿no? Que son las cifras alarmantes, especialmente en las mujeres, ¿no? Ya cuando uno deja de ser reproductiva, ya como que ya no tiene nada que le apoye. Pero ahora, revisando un poco el SUS, he visto que se han aprobado tratamientos para cáncer de cuello uterino, tratamientos para cáncer de próstata en varones. ¿Hasta qué edad? Hasta cualquier edad. Sí, uno puede acceder a eso para que se hagan un tratamiento, no tanto en ITS, y también se puede acceder a mamografías para las mujeres, pero obviamente no, uno tiene que hacer todo un trámite, ¿no? Porque llegar al SUS, primero uno tiene que ir a su consultorio de primer nivel, le tienen que referir, después se tiene que hacer anotar y no se lo hacen de un día para otro, ¿no? Hay que seguir eso, pero por lo menos ya yo creo que un poco en eso se ha avanzado un poco con el SUS. Otra cosa que me ha llamado la atención es también lo que decía Lola, bueno, esta cuestión del SAFSI, ¿no? Se supone que el SAFSI debía trabajar más, el SAFSI es el seguro de que… Salud familiar y comunitaria intercultural. Es una estrategia de gestión comunitaria. Sí, que se supone que hay un médico en el área rural que debía ver todas esas actividades, ¿no? Y no solamente con jóvenes, sino con todos, ¿no? E integrarse con ellos. Pero lamentablemente no se logra eso. Además, no tomando en cuenta que en el área rural no todas las personas quieren asistir al médico, ¿no? Entonces, muchas son reacias, entonces tienen que hacer un trabajo especial que creo que no se lo hace. Otra cosa importante en salud que lo podemos vivir y aquí los adultos mayores no me van a dejar mentir, es el trato, ¿no? El trato que se da, porque uno va a que se le atienda, pero no recibe buen trato. Son muy pocos los médicos que realmente tienen carisma para atender a los adultos mayores. La mayoría no tiene. Otro gran problema no solamente con las personas que vienen del área rural, es el problema del idioma, ¿no? Porque un adulto mayor prefiere expresarse si es aymara parlante, quechua parlante, guaraní parlante o de otra lengua, prefiere expresarse en su lengua, pero el médico no acepta, ¿no? Porque directamente no sabe y a veces no hay quien le pueda traducir. En la parte de salud mental es una pena que no se pueda dar el espacio para que el adulto mayor pueda desahogarse, porque a veces vive solo y está en depresión, ¿no? Y no hay espacios para que pueda desahogarse, hablar, explicar qué es lo que le está pasando, que muchas de esas cosas también te llevan a la demencia, ¿no? Entonces esas cosas son importantes. Ahora yo sé por el viceministerio que ha trabajado un
un manual para que se mejoren los centros de salud, pero todavía no está siendo vigente porque hay que negociar con los centros de salud para que haya una mejor atención. Creo que eso sería lo más importante y lo que me llama más la atención, que es la salud, ¿no? Algo bien importante para nosotros. Gracias, Bea. Gracias, Lola. Una vez más, ahora tenemos que escuchar qué dicen las personas adultas mayores sobre el acceso. Leonarda, ¿cómo es para ti, desde tu experiencia, cómo ha sido acceder al sistema de salud que oferta el Estado? Bueno, yo y mi esposo pertenecemos al SUS, ¿no? Entonces, yo tengo a mi esposo que tiene artrosis y yo vivo en Villa Copacabana y asisto a ese centro y me conocí con la doctora Huanca y gracias a ella he recibido mucho apoyo para mi esposo como también para mí. Entonces, y también con el traspaso que nos hacen, he ido al hospital de clínicas. Ahí es donde uno tropieza mucho con los, para poder hallar una ficha, tenemos que estar 3 días, 4 días esperando para lograr una ficha. Para la atención en especial, por ejemplo, para mi esposo o para mí. Entonces, ese es un problema grande para nosotros, una situación terrible para el adulto mayor, tener que madrugar o estar días haciendo filas en el hospital de clínicas. Es una gran pena para nosotros. ¿Cuál es la razón de hacer filas durante varios días? Es porque ya cuando hacemos filas, por ejemplo, el primer día, digamos, entonces llegamos y pedimos para endocrinología, por ejemplo, yo necesito, y entonces ahí me indican que las fichas se acabó, entonces que vuelva mañana. Ahora, en reumatología que le corresponde a mi esposo, es lo mismo. Uno llega, yo madrugo 4 de la mañana y desde Villa Copacabana voy a pie porque mis recursos no me alcanza para poder tomar un taxi. Voy a pie, 3 de la mañana me levanto y voy a pie, llego al hospital de clínicas, hago la fila para lograr una ficha. Pero como le digo, son días que uno lucha para lograr esa ficha. ¿Quiere decir que no tiene ventanilla de atención especial para las personas adultas mayores? No, todo es general, Es así en el hospital de clínicas. Claro que hay varias ventanillas, pero es así. Es que hay mucha gente que está enferma, está delicada, y en especial no nos toman en cuenta a los adultos mayores. Entre gente joven y como adultos mayores tenemos que hacer fila, y si no hacemos fila no logramos la ficha, es así. Gracias, Leonarda. David, ¿qué puedes añadir a esta reflexión? Bueno, yo por ejemplo quisiera hablar y preguntarle a Lola, en mi manera de pensar, el SUS en la actualidad, de un 100%, solo está funcionando el 20% económicamente. Si tiene alguna referencia sobre porque para que salga el SUS se ha luchado que sea el 5% del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto del país. Tengo entendido eso, pero parece que solamente manejan con como un regalo pequeño y no han pensado en y lo digo esto porque yo he tenido la experiencia de un amigo que lamentablemente falleció por esa situación. Hablaba la licenciada
Beatriz sobre el trato de los varones que tenemos cuando llegamos a tener, ¿cómo se llama?, la próstata. Justamente mi amigo fue trasladado de su centro de salud a Cotauma. De Cotauma lo enviaron a otro hospital, y así iba navegando el hombre hasta que él tuvo que su familia pagar una atención, ¿cómo les puedo decir?, privada, sí, claro, y gastó una gran cantidad de dinero, pero no fue tan exitosa porque mi gran amigo falleció. Entonces yo quería saber, ¿no?, si es que las autoridades están manejando el dinero verazmente o solamente es por una simple grandiosidad, un favor que nos ha hecho al pueblo boliviano, pero se ha luchado, como digo, por el 5% del PIB. Entonces, ese sería mi porque cuando uno va al SUS, yo he ido y no hay medicamentos, no existe. Y si uno sale a la farmacia a comprar, bueno, pues eso nos cuesta cualquier cantidad de dinero. La pregunta es, ¿no hay medicamentos solamente para los adultos mayores o no hay medicamentos para ningún grupo etario? Yo tendría que hablar como adulto mayor lo que me pasa a mí, porque si yo hablaría de las otras edades, de repente voy a encontrar una controversia, porque yo como adulto mayor no existe los medicamentos que me tienen que dar a mí. Otra pregunta para los dos. ¿No existen hemos señalado que no hay geriatras, no hay gerontólogos? Exacto. Los médicos son generalistas. Lola manifestaba que solamente recetan paracetamol, porque de algún modo no saben responder a las necesidades en salud de los adultos mayores. Sí. Entonces, lo que parecería que no es que no haya medicamentos solamente, sino que no hay una atención que le pueda dar solución a los problemas en salud que tienen las personas adultas mayores. Correcto, esa es la verdad. Entonces, ¿cuál sería la solución? Que hablen claramente cuánto están invirtiendo en el SUS hasta este momento, porque la ciudadanía se debe sentir, qué belleza el SUS. No es así. Entonces, mi reflexión personal ante las autoridades del Ministerio de Salud, ¿no?, que sean sinceros, el dinero que se ha luchado por tener el 5%, vuelvo a repetir, que digan verdaderamente si el Tesoro les desembolsa eso, porque en un centro de salud o en un hospital de segundo, de tercero, ¿no?, ¿cómo es eso? Hablan pues que no tienen recursos. Entonces solicito y pido, ¿no?, a las autoridades que se sinceren con el pueblo sobre ese dinero. Muchas gracias. Gracias, David. Leonardo. Yo he constatado que en el Hospital de Clínicas sí nos colaboran con los medicamentos más baratos y los caros salimos a comprar, pero también hay gente joven que igual desesperadamente buscan medicamentos, salen a comprar, pero no tienen recursos tampoco los jóvenes.
he visto que no hay, todo, el SUS no cubre todos los medicamentos. No, en atención, gracias a Dios, yo pienso que hemos tenido suerte, mi esposo y yo, que lo han atendido durante el año pasado, todo el año pasado, en reumatología y en neurología, donde le operaron también de la próstata y salió bien, porque hay médicos, el doctor Alarcón, por ejemplo, que es un médico muy bueno y comprende a los adultos mayores, por ejemplo, del Hospital de Clínicas, y él hizo que él salga todo bien en la operación de la próstata. Pero los medicamentos me costó más del 75%. Por día uno le da las recetas y uno se encuentra desesperada para conseguir los medicamentos, porque tan solo nos apoya el SUS un 25%. Ha sido así en el caso de mí. Muchas gracias, Leonarda. Lola, no solo tienes una pregunta, sino también me gustaría que cerraras esta segunda parte del conversatorio, quizás con esta afirmación que tú tenías, que las personas adultas mayores no son sujetos de derecho. Con eso terminaste la intervención anterior. Me gustaría ver cómo podemos cerrar esta segunda parte. Bueno, pues yo creo que la evidencia la acaban de decir los Leonarda y David, ¿no? Que ellos mismos lo experimentan. Yo creo que ahí está una evidencia importantísima, ¿no? Entonces, y que nos muestra que si bien la salud es un derecho, y tener el SUS ha sido un derecho, pero no, o sea, ha sido un derecho otorgado obviamente desde la política pública, pero también tenemos que reconocer que ha sido un derecho que se ha obtenido gracias también a la lucha y a la organización de los adultos mayores en sus distintas organizaciones, ¿no? Principalmente la que más conozco y hago referencia es ANAMBO, que han luchado muchísimo, o sea, muchos de los realmente políticas importantes, medidas de protección que el Estado ha pues derogado para los adultos mayores ha devenido de esta lucha de los propios adultos mayores, ¿no? Y ese es algo muy importante. Respecto, yo creo al SUS, este principio de universalidad de la salud es un buen principio indudablemente, es decir, que todos los ciudadanos, independientemente de nuestra condición étnica, de género, de edad, etcétera, tengamos acceso a salud, es un principio universal y por tanto también corresponde a los derechos universales. No obstante, cuando se declaran estas políticas, sin tomar en cuenta una serie de medidas que se requieren para que la universalidad sea posible, pues va a ser muy, muy complicado. Es decir, cuando al final estas políticas pueden simplemente lanzarse o planificarse por determinados intereses también, ¿no? Entonces, este es un problema porque estas políticas no se han planificado de una manera seguramente mucho más integral y conociendo toda una serie de determinantes y condiciones y de exclusión muy fuertes que hay en el país, ¿no? Entonces, por tanto, el SUS, si bien nos acoge a toda la población, tiene muchas limitaciones. Y una de las limitaciones importantes, como muy bien lo dijo David, es la asignación de recursos por el Tesoro General de la Nación, ¿no? Que esa ha sido una de las luchas importantísimas que ha habido en salud. Todo este movimiento importante, no sé si veas, ya tienes tú el dato más actualizado que yo, toda la exigibilidad que se hace al Estado de invertir el 10% para salud y creo que por lo menos hasta donde yo tenía información, el máximo era 7%, ¿no? Oficialmente, para toda una población en donde las necesidades pues son totalmente
diferentes y más para pues una población más vulnerable como son los adultos mayores, ¿no? Y eso se expresa entonces en falta de recursos humanos capacitados, falta de medicamentos, que es verdad. Además que el seguro, el SUS para todas las prestaciones tiene una lista de medicamentos básicos, que son básicos, pero que no llegan a cubrir todas las otras necesidades de medicamentos y de tratamientos que requieren pues, en situaciones de salud mucho más complejas, y es la familia o la persona la que tiene que asumir el resto, ¿no? Entonces, hay una lista de medicamentos básicos para todas las prestaciones, pero ni siquiera se puede asegurar muchas veces esta lista de medicamentos básicos. Entonces, realmente es un serio problema resolver esta situación de salud. Por tanto, nuevamente volvemos a ese principio inicial de los derechos de salud. En las transparencias que les había pasado y que tú habías presentado, había una información relacionada con estos datos en donde mencionan, y eso es desde UDAPE, desde el mismo, en ese momento, esto es un dato del 2011, porque fue una encuesta de hogares que se focalizó específicamente en personas adultas mayores, y esta encuesta de hogares sigue siendo un referente importantísimo, porque creo, si no estoy mal, ustedes que han después continuado con el page deben saber más, pero creo que fue la única que focalizó el tema de los adultos mayores. En ese momento, solo el 56% de los adultos mayores en el área urbana estaban cubiertos por algún tipo de seguro de salud, cifra que alcanza el 53% en el área rural, ¿no? Destacando la importancia del seguro, en ese momento del SPAN, que era, ¿no? El seguro del adulto mayor, que ahora se ha universalizado, ¿no? Ahora es el SUS. Entonces, por otra parte, más del 60% de los adultos mayores tuvieron que realizar gastos de dinero en salud porque precisamente las prestaciones pues no les otorgaban todos los medicamentos y todo lo que requerían para sus tratamientos, ¿no? Es decir, son datos del mismo sistema de salud. Entonces, por tanto, cierro con eso y mira, después de 10 años o más que hicimos estos trabajos, realmente da pena escuchar a personas como Leonarda y David, que las cosas más bien no han cambiado, posiblemente han empeorado. Y hay que reconocer también que este factor que nos ha perjudicado y que nos ha afectado a todos, el de la pandemia y el COVID, en donde todo el gasto de salud prácticamente se orientó exclusivamente para resolver todas las necesidades generadas por la pandemia, pues imagínense entonces cómo quedaron todas las otras prestaciones. Y lo que dice Leonardo es verdad, ¿no? Las atenciones a mujeres, a niños, a mujeres embarazadas, a adolescentes, etcétera, prácticamente quedaron también realmente muy, muy debilitadas, ¿no? El Banco Mundial ha hecho un estudio y un cálculo de cuánto tiempo puede llevar la recuperación del gasto de salud para que volvamos a tener sistemas que mínimamente nos ofrezcan las mejores condiciones en términos de atención, medicamentos, etcétera. Va a pasar por lo menos unos 10 años o más de esta recuperación. Entre tanto, ¿quién va a asumir estos gastos? Es decir, se proyecta que va a haber un gasto de bolsillo bastante alto de las familias, ¿no? Esto es lo que yo desde un inicio me refería como preocupante, todo este proceso que estamos viviendo y que también generó la pandemia. Gracias, Lola. Esta vez hemos terminado con una mirada un poco oscura, ¿no es verdad? El gasto de bolsillo que llama, el gasto que la familia tiene que hacer para la atención de las personas adultas mayores es muy alto, pero paralelamente estamos registrando índices muy, muy bajos de acceso al trabajo, índices muy bajos de acceso a trabajo formal. Por lo tanto, es como que estamos señalando que hay poca gente que va a recibir jubilación, no tenemos acceso a un trabajo permanente, fijo, así fuese en el rango informal, no nos contratan por más de 3 meses.
Cada 3 meses hay que empezar a buscar otro y hay que buscar otro, y así crecen todos los adolescentes, los jóvenes, las familias jóvenes, por ejemplo, tampoco tienen trabajo formal. Entonces, y si a eso estamos hablando de un envejecimiento cada vez más pobre, además estamos extendiendo la salud, la vida de las personas. Antes no vivían tantos años, ahora vivimos más, las mujeres vivimos aún más. Entonces estamos viendo un futuro un poco oscuro, y a esto creo que se refería Lola al hablar de una mirada desde el Estado, desde las políticas públicas, pero una mirada integral, no una mirada que parche las necesidades de hoy, sino que empiece a construir una sociedad que mira hacia el envejecimiento de una manera distinta. Y eso significaría tener políticas públicas desde la juventud, que vayan armando un Estado que pueda acoger de una manera distinta a las personas adultas mayores. Ahora entraremos a la parte más grata. Entraremos a la reflexión sobre la experiencia de la Casa Amandita. Creo que es importante conocer, dentro de todo este espectro del que hemos hablado, evidentemente hay experiencias hay experiencias que nos están ayudando a reconocer la presencia de las personas adultas mayores en nuestro día a día, en nuestra sociedad, pero son experiencias que nacen de la práctica diaria. Cuéntanos, Bea, ¿qué es esta experiencia de la Casa Amandita del adulto mayor? Bueno, yo voy a hablar de la Casa Amandita del adulto mayor desde mi experiencia como voluntaria fundadora. Me han puesto ese nombre porque yo estoy desde el principio de Casa Amandita. Casa Amandita se ha inaugurado un 20 de abril del 2016 con 15 adultos mayores. Es una responsabilidad social de 10 SRL y donde allá acogemos solo adultos mayores en situación de vulnerabilidad que viven solo con la renta dignidad. Bueno, como decíamos, en la Casa Amandita se acogen adultos mayores que solo viven con la renta dignidad, es uno de los principales requisitos. Tenemos una administradora y encargada de cocina que sí tienen un sueldo, y los demás somos todos voluntarios de diferentes áreas que apoyamos a los adultos mayores, como ya había manifestado algo Leonarda. Nosotros desde nuestras diferentes experiencias y conocimientos apoyamos a los adultos mayores para que ellos se sientan bien en Casa Amandita. Les damos un desayuno, una merienda, a veces un plato de comida, y nuestro sueño es darles un almuerzo. Esperamos poderlos lograr. Pero eso para nosotros es un gancho más que todo para que nosotros podamos hacer un apoyo integral a los adultos mayores a través de nuestros voluntarios. Yo creo que ya en estos 7 años tenemos bastantes logros. Creo que hemos conformado, yo por lo menos he visto que hemos conformado una familia entre voluntarios, administradora, encargada de cocina y los adultos mayores. Ya somos una familia. Vemos que a los adultos mayores, en cierta manera, porque nosotros solo estamos mediodía, ayudamos un poco para evitar esa soledad, ¿no? Para que ellos vengan y estén contentos, se olviden un poco y compartan con sus pares. Y algo muy importante es que hemos cerrado una brecha generacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente hay adultos mayores, tenemos adultos mayores que serían los beneficiarios, tenemos voluntarios, los titulares que ya somos adultos mayores y otros que están en proceso, y también tenemos gente joven, voluntarios jóvenes, tenemos hasta voluntarios de colegios, hemos hecho convenios con universidades, tenemos pasantes, tenemos algunos que van a hacer sus prácticas, y también se está abriendo la oportunidad de que tengamos tesistas o algunos que quieran hacer trabajos dirigidos para que se conozca más el tema de los adultos mayores. ¿Y qué queremos lograr con eso? Una vejez digna.
Más que todo ese es nuestro fin, lograr una vejez digna para los adultos mayores que tenemos, ¿no? Que con los que estamos, porque solo tenemos 100 adultos mayores, ¿no? Pero queremos lograr una vejez digna, ¿no? Como nos dice la OMS, que es un envejecimiento activo, que esto implica el proceso de maximizar las oportunidades para mantener el bienestar físico, mental y social a lo largo de toda la vida. ¿Qué se quiere con la vejez digna? Porque vejez digna para nosotros no es solamente hacer ejercicios, implica muchas cosas. Prolongar la calidad de vida, la productividad y esperanza de vida en estas etapas avanzadas, porque tenemos adultos mayores desde 60 años a nuestra adulta mayor, doña, que es la de 93 años, ¿no? Tenemos una adulta mayor, que es la mayor. Y lo que queremos es trabajar en 3 áreas especialmente, ¿no? En las áreas físico, mental y social, ¿no? Que son áreas activas, que estas deben ser áreas activas para el adulto mayor, como dice la OMS. Entonces, tenemos actividades de ocio, tenemos actividades recreativas. Las actividades remunerativas nos ha sido muy difícil, hemos tratado de tener un banco de empleo, pero es difícil, ¿no? Porque ya la verdad es que nadie quiere contratar a veces a los adultos mayores, ¿no? Entonces ese es nuestro problema, pero siempre estamos tratando de insistir en eso. Y también tenemos actividades educativas y de formación humana, enseñando sus derechos que tienen los adultos mayores, pero no solamente enseñarles, sino enseñarles a ejercer sus derechos, porque eso es lo importante. Y así también lograr que haya un compromiso con su comunidad y con su familia, si es que la tienen, y si no, con nuestra comunidad, que es la Casa Mandita. Eso es lo que podría decir de mi experiencia como voluntaria. Creo que, perdona Bea, antes de pasar la voz, el micrófono estaba mal y yo me puse nerviosa. Has hablado de la responsabilidad social. ¿Cómo funciona esta casa si está llena de voluntarios? Bueno, es una responsabilidad de DIA SRL, entonces DIA SRL nos da una cantidad de dinero, ¿no? Para poder cubrir, y más que todo paga una administradora a medio tiempo y una encargada de cocina. Y los demás después ya todos somos voluntarios. Genial, gracias. Podemos pasar ahora a Leonarda, y a mí me interesa saber algo que estábamos comentando antes de que se abrieran micrófonos. ¿Qué significa la Casa Mandita para ti, Leonarda? Bueno, como anteriormente indiqué que yo pienso que es mi segundo hogar, Casa Mandita. Yo lo siento así, desde el momento que yo llegué a Casa Mandita, a pocos meses que se ha fundado, yo llegué, y lo siento así porque tantos años, ya son 7 años que estoy en Casa Mandita, y me he sentido siempre feliz porque ahí tengo amigas, amigos, converso, y como también hay gente voluntaria que nos asesora y nos hacen hacer ejercicios, en todo sentido tratan de que nosotros, los adultos mayores, estemos bien, estemos tranquilos y felices. Realmente yo llego a Casa Mandita y me siento feliz porque estoy con mis amigos, converso, hay momentos que incluso bailamos, hacemos ejercicios, hay también profesores que vienen y nos hacen recuerdo de los estudios que hemos tenido desde cuando éramos niños. Por ejemplo, hacer la suma, la resta, multiplicación, división. Esos, como hay un dicho que el recordar es vivir, entonces yo me siento viva en Casa Mandita. Gracias. ¿Qué días vas y a qué hora? Yo pertenezco a voy los días martes, jueves y sábado, porque el otro grupo va lunes, miércoles y viernes. ¿Y de qué hora a qué hora va? La hora es de 9:15. Los días martes es hasta las 11:30
y los días jueves y sábados estamos hasta las 12:30 de mediodía. Así es el horario. ¿Cómo te enteraste de la Casa Mandita? Yo me enteré justamente como yo trabajé en la Cámara de Diputados. Para entonces yo prestaba dinero, ¿no? Y entonces había un compañero que, como ya me he retirado, yo abandoné el trabajo porque me sentía un poco mal. Entonces, como yo me había retirado, entonces había gente que me debía dinero. Entonces recibí maltrato de un ex compañero de trabajo y he ido a quejarme aquí a la calle Bolívar y Plaza Murillo. Hay una oficina que apoyan adultos mayores judicialmente, primeramente para poder conversar con la persona, con el amigo que me debía. Entonces, ahí me conocí con el señor Juan Reyes, que es dirigente de la tercera edad a nivel La Paz, prácticamente me parece de Bolivia. Entonces, este señor escuchó todo el problema que yo he tenido en allí. Y entonces él me dijo, señora, me dijo que no me sienta mal y que él me va a llevar a una casa donde están adultos mayores y usted va a ver que se va a sentir muy bien. De esa manera yo llegué a Casa Mandita. Gracias, Leonarda, por contarnos. ¿Cuál es tu experiencia, David? ¿Qué significa Casa Mandita para ti? Bueno, en este momento, para mí, Casa Mandita la verdad es un segundo hogar. Yo soy miembro, soy beneficiario ya como unos 6 años. Y ocurre de que en Casa Mandita también hay normas. Por ejemplo, hay que llegar a las 8:30, pero muchas de las personas también llegan a las 10 y quieren que se les sirva el desayuno a la hora que llegan, y eso está mal. Yo soy uno de los cancerberos, diría yo, de Casa Mandita. Por eso hay veces también me hago de mala sangre, no soy monedita de oro, pero yo tengo un principio: Casa Mandita es de todos y es de nadie, para mí. Entonces tenemos que cumplir pues las normas que existen. Parece que muchos tenemos un letrero ahí que dice normas, ¿no? Y no cumplen. Por eso yo doy gracias a Dios cuando viene la licenciada Beatriz. Ella es una de los baluartes en Casa Mandita, porque hace cumplir los horarios, hace cumplir porque en realidad es una sociedad donde existe de todo. Hay personas que de repente no saben ni leer, entonces tenemos que compartir con ellos. Hay personas que de repente nunca han sabido utilizar un baño, entonces tenemos que enseñarles a la limpieza y todo eso, y de eso se encargan nuestras colaboradoras, ¿no? Colaboradores, y bueno, para mí mantener el respeto en Casa Mandita es lo más importante, ¿no? Porque sin respeto no hay nada en ningún lugar en la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, también soy del turno de los martes, jueves y sábados, donde nos encontramos. Yo me encuentro con mis amigos, jugamos, compartimos. Yo le decía extra micrófono que contamos nuestras vivencias de jóvenes, qué hacíamos, cómo estábamos, qué hemos trabajado, qué hemos hecho, y es un compartimiento bonito, ¿no?
Lógicamente, yo agradezco cuando, por ejemplo, los días que vamos nos dan un desayuno y ¿cómo se llama? Una merienda, y hay veces jueves y sábados un almuerzo. Entonces, es muy agradable compartir con ellos, pero siempre yo les pido a todos, ¿no? Respeto en los horarios ante todo, ¿no? Porque, mire, por ejemplo, yo llego, digamos, fuera del horario y ya habían tomado el desayuno, y espero a que todavía me vengan y me sirvan, y hay tan de buena voluntad son los voluntarios, de que vienen y le traen, pero eso a mí me enerva porque no cumplen, y por eso yo agradezco. Acá la tengo a la licenciada Beatriz, que también ayuda porque hace cumplir el horario. En la próxima tienen que venir a tal hora y punto, pues. No es eso, no es chiste. Si ya hemos vivido nuestro tiempo de esos, de no valorar la vida, el tiempo, ya de mayores tenemos que ser pues un poquito más comprensivos con los demás. Gracias David. Lola, yo quería preguntarte algo. Yo recuerdo que hace años, cuando hablábamos las tres, pensábamos en esta posibilidad de que los profesionales que se jubilan y que empiezan a tener más tiempo, pero que todavía no son dependientes, podían dedicarse a este tipo de servicios, ser voluntarios, psicólogos, médicos, geriatras, economistas, no sé, nutricionistas, trabajadores sociales, poder acercarse a este tipo de proyectos, porque posibilita no solamente que se mantengan activos, sino que también apoyen a otras personas adultas mayores. ¿Cómo ves tú en este mundo en el que estamos la posibilidad de que un jubilado reciente pueda brindar su trabajo como voluntario? Somos una sociedad acostumbrada al voluntariado. Estados Unidos sí, pero acá somos una sociedad que pueda hacer voluntariado. Perdón, mi micrófono. Ay, qué difícil pregunta. Yo diría sí, no, porque creo que algo que valoro mucho aquí, en mi país en general, es que, y con la pandemia lo vimos claramente, que hemos sobrevivido y sobrevivimos realmente pues a muchas cosas, ¿no? Como esto del COVID, qué sé yo, gracias a la solidaridad de las personas, ¿no? Realmente este tema del vecino, ¿no? de la vecindad, de estos incluso prácticas que son culturales, que no se han perdido por fortuna, como es, por ejemplo, los pasanacus, los ainis, etcétera, que es lo que esta reciprocidad tan importante que existe en este espíritu de la sociedad, de la sociedad civil en su conjunto. Yo creo que es una de las cuestiones fundamentales que nos saca adelante, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda. No necesariamente sería como voluntariado, ¿no? Porque creo que el voluntariado tiene otras connotaciones, muy posiblemente, de lo que yo entiendo como voluntariado, ¿no? Sinceramente sí, admiro mucho, y lo primero que quería decir es felicitaciones, Beatriz, y don David y la señora Leonarda, por toda esta maravillosa experiencia que nos comentan, ¿no? Y yo voy más allá del voluntariado. Yo creo que han puesto ese nombre, pero me parece que detrás hay todo este espíritu que nos caracteriza, ¿no? Entonces, porque sí, claro, si vamos a ver de repente, los voluntarios pueden ser muy pocos, ¿no? Por muchas razones que pueden, no sé, sobre todo un jubilado
que apenas, como ya vimos, tiene que dedicarse a cuidar su propia familia también, ¿no? Cuida a sus nietos, o sea, tiene toda una serie todavía de responsabilidades. El jubilado nuestro no tiene el tiempo libre que quisiéramos tener para podernos dedicar a muchas cosas que quisiéramos hacer, no solamente con nosotros mismos, sino también con los amigos, con los vecinos, con los demás en general, y lastimosamente no tenemos ese tiempo. Por eso es de admirar mucho a las personas que lo están haciendo. Pero yo voy más a ese espíritu que sale aquí, que me parece que no se ha perdido por fortuna, como digo, por más crisis y situaciones, y yo creo que ese es el lado también positivo, ¿no? Importantísimo, que hay que valorar. Y que hoy es la experiencia de Casa Amandita, ojalá haya más casas amanditas. Yo iba a preguntar por qué se llama Amandita, seguramente después nos pueden decir. Pero seguramente van a ver, o sea, el hecho de que haya una casa Amandita es como esta luz que nos sigue inspirando a que a pesar del el futuro oscuro que hemos más o menos vislumbrado con la pobreza, la falta de acceso y resolución de necesidades básicas, la vulneración de derechos, aún así tenemos estas experiencias y eso nos da fuerza, ¿no? Yo creo que es lo que nos muestra el camino un poco también a seguir. Eso no quiere decir, y a veces se malinterpreta también por los actores, sobre todo públicos, ¿no?, del Estado, a abandonar su responsabilidad y dejársela en los hombros de la sociedad civil. Este es el problema, ¿no? Es decir, que ahí entonces, claro, hay que recurrir a las donaciones, hay que recurrir aquí, allá, y bien gracias al Estado, ¿no? El Estado, ¿qué hace? No se ocupa de sus adultos mayores, ¿no? Pero si esperamos que lo haga, como dice don David, no sé cuánto tiempo más tenemos que esperar. Entonces no podemos abandonar a las personas, no nos podemos abandonar a nosotros mismos, porque seguimos este camino, vamos a seguir todos este camino, todas y todos, y yo creo que es este compromiso humano que nos caracteriza a nosotros pese a todo, y que no sé si eso es llamarle voluntariado o no, pero me parece que es ese compromiso el que nos tiene ahí, el que tiene a todas estas personas voluntarias ofreciendo su tiempo, ofreciendo todo lo que pues han mencionado en temas de compañía, en temas de ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, eso me pareció súper importante. Me quiero rescatar dos cosas que me parecieron muy interesantes. Cuando Bea habló de la brecha generacional, yo creo que ese es uno de los temas importantísimos, ¿no? Es decir, como que se hacen programas solo para los adultos mayores y no hay esta interacción con lo que tú también decías, ¿no? Desde que nacemos estamos envejeciendo, ¿no? Pero no lo queremos ver, ¿no? Entonces el joven ya no se quiere juntar con el adulto mayor, no sabe ni cómo hablar con el adulto mayor, a veces hablan lenguajes diferentes, parece que no se necesita que se hablen lenguas indígenas distintas, hablan el mismo español, pero no, a veces ni se entienden, ¿no? Entonces, hay esta brecha generacional que yo sí creo mucho en este enfoque, en que debemos invertir mucho en trabajar con los jóvenes, no porque ellos se van a volver viejos, ¿no? Porque tampoco esa es la idea, ¿no? Es como, sino porque los adultos mayores son parte de nuestra sociedad, son parte de nuestra realidad, parte de nuestra vida. Entonces tenemos que, o sea, son nuestra colectividad tan importante por la cual todos tenemos que apostar, ¿no? Entonces yo creo que trabajar con los jóvenes me parece que es una muy buena acción que están haciendo desde allí. Lo mismo el tema de la generación de conocimientos. Bea decía que se estaban involucrando y haciendo convenios con universidades para tener pasantes, tesistas, etcétera. Eso me parece súper importante porque creo que una de las cuestiones que está haciendo mucha falta todavía es generar evidencia y generar más conocimiento acerca de las condiciones, de las situaciones y de todas estas vivencias que
tenemos los adultos mayores y que es necesario que se visibilicen, que no se naturalicen y que se conozcan más en profundidad de por qué suceden y cómo viven las personas adultas mayores. También quisiera rescatar muchísimo lo que dijeron Leonarda y David de los recuerdos. Hay un autor que hace diferencias entre qué es lo que diferencia los recuerdos y la memoria en los adultos mayores. Y habla de que la memoria es información, es todo este conocimiento que a veces uno tiene por informaciones de determinados eventos históricos, qué sé yo, y eso se puede ir perdiendo posiblemente por una serie de razones. Pero lo que no se pierde son los recuerdos, y eso decía claramente vivir de los recuerdos, ¿no? Decía Leonarda, y lo que mantiene vivos realmente a las personas mayores son los recuerdos, pero los recuerdos los mantienen también vivos a ellos. ¿Y cómo invertir en los recuerdos? Es a través del diálogo, de estas conversaciones, de que nos cuenten, de que hablemos, etcétera. Yo creo que esa es una manera muy importante de trabajar con los adultos mayores, y lo que nos hace ver también que entonces la vejez no es solamente esta edad biológica o social, sino también es una etapa biográfica. Las personas empezamos a contar nuestra vida y a vivir de lo que somos, es decir, nos identificamos más por lo que somos que por lo que hacemos. Pero lastimosamente vivimos en una sociedad que nos estigmatiza por lo que hacemos y no por lo que somos. Es decir, como ya no podemos hacer mucho por muchas razones, o no nos emplean, como tú decías, entonces, claro, pasamos a las filas de los excluidos, etcétera, y la discriminación. Si nos valoraran más por lo que somos, yo creo que por nuestra etapa biográfica, esa sería otra valoración muy, muy distinta. Eso es, bueno, lo que me despertó esta presentación de la Casa Mandita. Mil gracias Lola. Es verdad que hay 2 puntos que creo que es con el que vamos a cerrar, porque ya nos van a echar. Uno de ellos es el tema de la participación. Participación, no solamente ustedes han estado hablando de ANAMBO, de los líderes, pero no solo de eso, sino hay participación también dentro de la Casa Mandita. O sea, el poder salir de casa desde Villa Copacabana hasta la Casa Mandita es una actitud de participar, de estar activo, de estar vigente todavía. Esta es una cosa. Y la otra es la idea de la memoria. Es verdad que vivimos una sociedad que no mira hacia atrás, miramos hacia adelante porque pensemos que eso es lo importante, cuando en realidad deberíamos un poco recoger la historia para poder no repetirla si nos hemos equivocado, o repetirla si lo hicimos bien, ¿no es verdad? Y no lo hacemos. Es una sociedad que mira mucho el presente, esto de las fotos, ¿no? Todo el tiempo estamos sacándonos fotos, subimos al Facebook y esta mañana otra foto, subimos al TikTok otra foto y ya nos hemos olvidado lo que hemos hecho la semana pasada, ¿no? Entonces, últimas reflexiones, David, para cerrar. ¿Cuáles serían tus últimas reflexiones de todo lo que hemos conversado? Micrófono, por favor. Yo me quiero quedar con lo que he escuchado, y es verdad lo que me pasa en Casa Mandita, ¿no? Y digo, ¿no? Recordar es vivir. Para mí recordar es vivir, porque cuando comparto con mis amigos en Casa Mandita que las cosas de joven, de niño que he sido y todo eso, me hace vivir, pues, me hace vivir. Entonces mi experiencia es muy linda dentro de Casa Mandita, y bueno, agradecer a Dios que le ha inspirado a la señora Amanda por haber dejado este legado tan bello que se llama Casa Mandita. Muchas gracias. Tu reflexión final y además contarnos por qué se llama Casa Mandita. Claro, se llama Casa Mandita en honor a la señora Amandita, que se llamaba ella,
y porque ella ha tenido una vejez al lado de su familia, y como ha visto ella cómo es en algunos casos triste llegar a ser adulta mayor, entonces ella ha pedido que cuando ellos pudieran hacer un centro, un lugar donde puedan estar gente adulta mayor, por eso hicieron, y se llama así, Casa Mandita. Ella ha fundado, claro, ella ha fundado. Sí, Gracias, el gracias. primer líder Gracias, para nosotros, y gracias, que Dios la bendiga siempre. Gracias por esta experiencia, muchas gracias a los dos. Quiero que tú cierres, Bea, el conversatorio. Claro que sí. Bueno, aclarar que se llama Casa Mandita, como decía Leonarda, en honor a doña Amanda Jafar, que es la que tuvo esta gran idea de que se haga un lugar para adultos mayores, especialmente que estén en situación de vulnerabilidad, porque ella tuvo una vejez muy digna y quería que su sueño era que todos los adultos mayores tengan la misma vejez. Entonces ella no lo pudo lograr porque murió, pero sus hijos se hicieron cargos, que son Alejandro Jafar, Jimena Jafar y Mario Jafar. Es por eso que también nosotros, como ellos son de la Francesa, recibimos donaciones de la Francesa, y se ha logrado esto en honor a ella, ¿no? Incluso muchos de sus muebles y muchas de las cosas que hay en Casa Mandita eran de su casa, de ella, ¿no? Entonces por eso se llama Casa Mandita. Lo que nosotros, creo, desde mi experiencia de voluntaria, como yo estoy desde el principio, ha sido un lindo trabajo y una linda satisfacción poder ayudar y compartir con adultos mayores. Yo también soy adulta mayor, con mis pares, y poder mostrar un poco mi experiencia que tuve más antes con adultos mayores, y poder seguir ayudando, ¿no?, a los adultos mayores para que todos logremos y podamos tener una vejez digna, y además, como decía David, vivir de los recuerdos, porque recordar es vivir, ¿no? Ojalá algún rato nos dé el tiempo para poder hacer algunos testimonios y unas memorias, que sería muy lindo, de todos los adultos mayores, porque ya hemos perdido varios, ¿no?, especialmente con la pandemia, ¿no? Pero esa sería mi satisfacción, ¿no?, de ser parte de la Casa Mandita. Muchas gracias, muchas gracias. No sé. Sí. Para finalizar esta situación, mejor dicho, que hayamos hablado de los adultos mayores, quiero pedir o decirles a la juventud que esta vida es de los fuertes, no de los débiles. Es así. Gracias. Muchas gracias, Leonarda. Gracias, David. Gracias, Bea. Lola, no sé si tú quieres añadir algo más. No. Agradecerte muchísimo a ti, Pilar, por estimularnos a volver a estos temas tan necesarios, tan importantes y que nos atañen mucho. Así que muchas gracias, y feliz de haber conocido, aunque sea a la distancia, virtualmente, a David, a Leonarda, y volver a ver a mi querida amiga Bea. Gracias entonces, gracias al Centro Cultural de España, que nos ha abierto esta posibilidad también. Está haciendo un ciclo de cine, por si acaso, sobre vejez y envejecimiento. Ya pasó la película boliviana, pero también está una película peruana que habla sobre adultos mayores en Puno. Es una película dura, aconsejo verla, vale la pena, está muy bien hecha. Y hay 2 películas españolas después, es el ciclo de cine sobre vejez y envejecimiento, que sabes que es el sueño de mi vida desde hace 10 años, y ojalá la siguiente vez podamos hacerlo más larguito. No ha sido posible. Entonces, agradezco al Centro Cultural, agradezco una vez más. Qué alegría lo de la Casa Mandita. Si me quedo a vivir en La Paz, yo te hago los testimonios de 1000 amores. Ya. Te tomo la palabra. Pero tengo que vivir en La Paz primero. Que te tomo la palabra.
Estás aplaudiendo, ¿no? ¿O has levantado la mano? No, aplaudiendo. Gracias. Gracias a todos.